Cuando los investigadores abrieron esa caja de metal oxidada en una habitación que olía a 50 años de silencio forzado, lo que encontraron adentro no era dinero, no era droga, no era ninguna de las cosas que uno esperaría hallar en una propiedad vinculada a operaciones de corrupción gubernamental. Era algo mucho más perturbador. Era evidencia de que uno de los hombres más adorados en la historia de México había estado vivo durante 14 años, mientras su país entero lo lloraba muerto, mientras millones visitaban su tumba, mientras sus canciones sonaban en cada cantina y cada reunión familiar, como si fueran el himno de una nación que no sabía que el hombre que las cantó estaba pudriéndose en una celda sin nombre a pocos cientos de kilómetros. Eso fue lo que encontró el equipo de Omar Harfuch esa madrugada en las afueras de Mérida, no en el Mérida de las postales, no en el de los edificios coloniales y las marquesitas para turistas. En el otro Mérida, el de las calles sin pavimento, las casas de bloque sin pintar y los vecinos que aprendieron desde pequeños que sobrevivir significa no mirar demasiado y no preguntar jamás. Una casa que desde afuera no era nada, que desde adentro era todo. Pero para entender completamente lo que encontraron esa noche, hay que retroceder 23 días, a un martes por la tarde, en una sala sellada de la Fiscalía General, donde un contador forense de 28 años abría una carpeta que no debió haber sobrevivido. Una carpeta marcada en tinta roja, no azul como las demás, con una instrucción escrita a mano que hacía más preguntas de las que respondía. Destruir antes de 2010. Alguien había olvidado hacerlo, o alguien había decidido no hacerlo. Y esa omisión, ese pequeño acto de desobediencia o de cobardía o de culpa irresuelta, fue lo que eventualmente derrumbó todo. La carpeta formaba parte de los miles de documentos incautados en el búnker secreto de la mansión de Mario Moreno en Lomas de Chapultepec, el mismo búnker que nadie sabía que existía hasta que los investigadores derribaron una pared que sonaba diferente a las demás. Harfuch y su equipo llevaban semanas procesando ese material con 3 turnos rotatorios de 8 horas, porque con documentos de esa magnitud, el cansancio es el enemigo principal, el momento en que uno lleva 6 horas mirando letra manuscrita difícil de descifrar, es exactamente el momento en que el cerebro empieza a ver lo que espera ver en lugar de lo que realmente está ahí. Por eso rotaban, por eso descansaban, por eso había ojos frescos sobre cada papel antes de catalogarlo. Las iniciales en la carpeta eran P. y punto, 2 letras que en ese contexto solo podían significar una cosa, y el nombre en clave, Operación Fénix, no sonaba a esquema financiero rutinario. No sonaba a la clase de nombres que se usan para evasión fiscal o movimiento de fondos entre empresas fantasma. Sonaba a algo planeado con mucho más cuidado, a algo que requería nombre porque tenía narrativa propia, porque tenía inicio, desarrollo y desenlace, porque alguien lo había pensado como operación con fases y con objetivos específicos que no podían ser nombrados de otra forma sin exponerse. Cuando el analista abrió la carpeta, esperaba encontrar lo previsible. Contratos entre 2 gigantes de la industria cinematográfica, inversiones compartidas, tal vez alguna sociedad que nunca llegó a materializarse. Lo que encontró, en cambio, fue un acta mecanografiada fechada el 20 de abril de 1957, 5 días después del accidente de aviación que toda México había llorado. 5 días después del luto más masivo en la historia moderna del país, cuando las flores todavía no se habían marchitado en las calles por donde había pasado el cortejo fúnebre. El analista leyó 2 párrafos y llamó a su supervisor. El supervisor leyó hasta la mitad y llamó a su jefe.
El jefe leyó la primera página completa y llamó directamente a Harfuch, aunque eran las 8 de la noche y Harfuch llevaba 16 horas trabajando y estaba en casa tratando de cenar como persona normal. Harfuch llegó 40 minutos después. Le entregaron la carpeta sin preámbulos. Lea todo. Díganos si estamos malinterpretando algo. Harfuch leyó durante 40 minutos sin interrupciones, sin cambiar la expresión, con esa neutralidad que se aprende después de décadas investigando crímenes y que es la única forma de procesar información sin que las emociones contaminen el análisis. Cuando cerró la carpeta se quitó los lentes y guardó silencio durante un tiempo que nadie en esa sala se atrevió a interrumpir. Finalmente dijo 3 cosas: que no estaban malinterpretando nada, que el documento decía exactamente lo que ellos creían que decía, y que si era auténtico, estaban frente al acto más calculadamente cruel que un gobierno mexicano había cometido contra uno de sus propios ciudadanos, no el más costoso, no el que movió más dinero, sino el más despiadado en términos humanos puros. El acta documentaba una reunión que no aparecía en ninguna agenda oficial, que no tenía secretarias tomando notas para registros públicos, que existía solamente en ese papel y en la memoria de quienes habían estado presentes. Los asistentes estaban identificados con iniciales en su mayoría, funcionarios de alto nivel en la administración presidencial de ese momento, un médico forense identificado como J.M., cuya posición oficial le otorgaba autoridad única sobre la determinación de identidades en casos de muerte, un especialista en aviación descrito como asesor técnico y un nombre completo, sin iniciales, sin ambigüedad, sin ningún esfuerzo por ocultar su presencia: Mario Moreno, Cantinflas. El único participante identificado con todas sus letras, como si su rol fuera tan central y tan específico que no podía existir confusión sobre quién debía desempeñarlo. Lo que el acta confirmaba, con el lenguaje clínico y absolutamente desapasionado de un reporte administrativo de rutina, era que el avión que se había estrellado 5 días antes había impactado exactamente dónde y cuándo estaba previsto que impactara, que la explosión y el incendio subsecuente habían destruido evidencia física conforme a lo planeado en reuniones preparatorias, que 2 de los 3 cuerpos recuperados correspondían a personas que realmente habían muerto en el accidente y podían ser identificadas por sus familias, que el tercer cuerpo, el que los comunicados oficiales de prensa habían presentado como perteneciente al piloto, había sido seleccionado de la morgue central de la ciudad conforme a un acuerdo previo, que ese cuerpo había sido preparado, trasladado a la escena del accidente y colocado en posición específica para maximizar la credibilidad de la identificación posterior, que el nivel de daño térmico en el cuerpo era, según confirmación del médico forense ahí presente, más que suficiente para hacer imposible la identificación visual directa, incluso por parte de familiares cercanos. Harfuch releyó ese párrafo 4 veces porque las palabras estaban escritas con absoluta claridad, pero lo que describían resistía ser aceptado como real. El cuerpo que México había llorado no era el hombre que México creía que era. Era alguien sacado de la morgue, alguien cuya muerte había pasado desapercibida, cuyo cuerpo había estado esperando ser reclamado o enterrado sin nombre y que había sido escogido deliberadamente, preparado deliberadamente y colocado en esa escena deliberadamente para que sirviera como evidencia de una muerte que no había ocurrido. El documento continuaba con un detalle que transformaba el crimen de atrocidad abstracta en algo visceral e imposible de apartar de la mente: el anillo de boda. Antes del traslado del cuerpo a la escena del accidente, alguien había entrevistado a la esposa del hombre cuya muerte estaban fingiendo,
aparentemente para ayudar con la identificación, y durante esa entrevista había obtenido una descripción precisa del grabado interno del anillo. Con esa información, el anillo había sido colocado en el dedo del cuerpo equivocado antes de que nadie lo viera. De modo que cuando la viuda fue llevada a identificar los restos y reconoció el grabado, lo que confirmaba con su dolor genuino y sus lágrimas genuinas no era que el cuerpo fuera el de su esposo, sino únicamente que el anillo lo era. Su identificación era completamente real, completamente honesta y completamente falsa en sus conclusiones. Ese era el nivel de elaboración que habían alcanzado, el nivel de crueldad clínica con que habían diseñado cada paso. El acta especificaba que el sujeto, llamado así a lo largo de todo el documento, nunca por su nombre, había sido trasladado conforme al cronograma establecido a una instalación preparada específicamente para este propósito, fuera de la capital, inmediatamente después del impacto de la aeronave. Que su cooperación inicial había sido asegurada mediante métodos de persuasión aprobados en reunión preparatoria. Que la cooperación futura sería mantenida mediante recordatorios periódicos sobre las consecuencias que su falta de colaboración tendría para las personas que amaba, sus hijos, sus esposas, sus padres, todos nombrados implícitamente como garantía de su silencio, y que Mario Moreno actuaría como contacto principal entre el sujeto y la oficina durante el periodo de transición, coordinaría comunicación, facilitaría requerimientos básicos dentro de parámetros de seguridad establecidos y mantendría documentación de todas las interacciones para protección mutua de todas las partes involucradas. Protección mutua. Esas dos palabras explicaban por qué los documentos existían. No eran registros creados para informar a futuros funcionarios ni para dejar constancia institucional de la operación. Eran instrumentos de chantaje recíproco. Si Mario Moreno tenía documentación de lo que el gobierno había hecho, el gobierno tenía documentación de la participación de Mario Moreno. Nadie podía hablar sin hundirse. Nadie podía traicionar sin ser traicionado. Era un equilibrio de terror diseñado para durar indefinidamente, y había funcionado durante décadas, hasta que alguien olvidó destruir una carpeta antes del año que le había sido asignado para su destrucción. El segundo documento en la carpeta era una carta firmada con nombre completo y cargo oficial por un subsecretario de Gobernación que Harfuch reconoció de los libros de historia, un hombre que había tenido una carrera larga y respetada, que había llegado a secretario de Estado, que había muerto con honores en los años 90, con calles y escuelas con su nombre, con el tipo de legado institucional que México reserva para quienes nunca deberían haber ocupado esos cargos. La carta era más directa que el acta, escrita en el tono de quien explica una decisión que considera no solo correcta, sino brillante, quien documenta su propio razonamiento para que quienes vengan después puedan aprender de su ejemplo. La carta explicaba que el sujeto había comenzado, durante los 24 meses previos a la operación, a hacer preguntas cada vez más específicas sobre discrepancias en la contabilidad de sus propias producciones cinematográficas, que había contratado contadores independientes sin consultar con nadie vinculado al sistema, y que esos contadores habían identificado diferencias significativas entre los reportes oficiales de recaudación y los números que podían calcularse usando información pública sobre ventas de boletos y contratos de distribución. Que el sujeto había llegado a comprender que su nombre, su imagen y sus empresas estaban siendo utilizados para mover cantidades de dinero muy superiores a las que sus películas generaban. Que había entendido que era parte involuntaria de un esquema cuya magnitud no había elegido conocer, pero cuyas huellas
habían comenzado a ser visibles para alguien que miraba con la atención suficiente, y que en lugar de aceptar la situación con el pragmático que sus colegas habían demostrado, en lugar de negociar su silencio a cambio de participación más directa en los beneficios, había tomado el camino que sus convicciones le señalaban. Había comenzado a reunir información para hacerla pública. La carta documentaba los intentos de disuasión. Mario Moreno había sido instruido para hablar con él extraoficialmente, para explicarle las realidades del sistema, para ofrecerle compensación económica generosa a cambio de discreción. El sujeto había rechazado la oferta, no por falta de comprensión de lo que estaba en juego, sino exactamente por comprenderlo. Su imagen pública, la del hombre del pueblo, la del mexicano honrado que siempre elige lo correcto, aunque le cueste todo, no era solo imagen, era lo que realmente creía que debía ser. Y esa convicción, que la carta describía como noble desde cierta perspectiva romántica, pero completamente inaceptable desde la perspectiva de proteger operaciones que movían cientos de millones de pesos anuales, era lo que lo había condenado. La carta analizaba las opciones disponibles con la frialdad de quien evalúa alternativas en una reunión de negocios. La eliminación directa había sido considerada y descartada no por razones morales, sino por razones operativas. El sujeto era demasiado visible, demasiado querido, demasiado central a la cultura del momento. Su muerte en circunstancias violentas, o siquiera levemente sospechosas, habría generado el tipo de escrutinio periodístico y social que los métodos usuales de control institucional no podrían contener. Una investigación genuina sobre su muerte habría tenido manera de expandirse más allá de su objetivo inicial, de conectar puntos que debían permanecer desconectados, de poner en riesgo no una operación, sino la arquitectura completa de esquemas construidos durante décadas. La solución alternativa era Operación Fénix. Un accidente aéreo era perfectamente consistente con el perfil público del sujeto, conocido por su afición a la aviación, por pilotear regularmente, por tomar riesgos que sus admiradores consideraban parte de su carácter. Nadie sospecharía nada. El accidente sería tragedia, no crimen. No habría investigación de fondo porque no habría motivo para investigar. La evidencia física sería destruida por el impacto y el fuego, porque el accidente sería real, solo que sin el sujeto realmente dentro cuando ocurriera, y el sujeto, vivo, pero oficialmente muerto, se convertiría en el instrumento más valioso posible, testaferro perfecto, incapaz de denunciar, incapaz de interferir, disponible para cooperar cuando fuera necesario mediante coerción directa, sus cuentas bancarias activas, sus empresas funcionando en papel, sus autorizaciones obtenibles cuando se requirieran. La carta usaba exactamente esas palabras, testaferro perfecto, y describía el sufrimiento que eso implicaba para el sujeto como el precio aceptable por la seguridad de operaciones que beneficiaban el funcionamiento del sistema político completo. Harfuch cerró la carta. La miró durante un rato largo sin decir nada. No porque no hubiera nada que decir, sino porque algunas cosas necesitan un momento antes de poder ser procesadas como reales. Estas no eran personas sin educación o sin sofisticación. Eran funcionarios de alto nivel del Estado mexicano, personas con formación universitaria, con acceso a toda la cultura y al discurso sobre derechos humanos y dignidad, que habían planificado el secuestro del hombre más amado del país y lo habían descrito en términos de gestión operativa, como si estuvieran reorganizando una cartera de inversiones o resolviendo un problema logístico en una cadena de suministro. Lo que Harfuch necesitaba ahora era verificación, porque documentos pueden fabricarse, porque incluso documentos auténticos pueden registrar mentiras planeadas por quienes los escribieron,
porque la historia que esos papeles contaban era tan extrema, tan contraria a todo lo que México creía saber sobre ese periodo, que antes de actuar sobre ella necesitaba evidencia independiente que confirmara cada punto verificable. Así que ordenó investigación paralela, secreta, restringida a su círculo más inmediato, sin filtraciones a medios o a autoridades locales de ninguna región, porque no podía saber quién podría estar conectado generacionalmente con quienes habían ejecutado lo que los documentos describían. Durante las 3 semanas siguientes, su equipo trabajó de manera sistemática, verificando cada afirmación que pudiera ser confirmada o refutada con fuentes independientes. El avión mencionado en el acta, confirmado en registros históricos de la aviación civil, había impactado ese día en ese lugar. Había víctimas reales. El accidente había sido real. Los 2 cuerpos identificados por sus familias, confirmados en reportes forenses de la época, la identificación había sido positiva. Los familiares habían reconocido a sus muertos. El tercer cuerpo, el identificado públicamente como el del piloto. La historia era diferente. Los reportes forenses originales de 1957, encontrados en cajas selladas en archivos de la Secretaría de Salud, que nadie había revisado en décadas y que nadie había pensado en destruir, porque ¿quién los buscaría casi 70 años después? No registraban ningún método de identificación forense definitivo, sin comparación de huellas digitales, sin análisis dental, sin ningún procedimiento técnico que pudiera establecer identidad con certeza científica, solo evidencia circunstancial, posición del cuerpo, documentos encontrados en proximidad y el anillo con el grabado que la esposa había reconocido. Al margen del reporte, había una nota escrita a mano que explicaba la ausencia de procedimientos adicionales. La familia había pedido no someter el cuerpo a más intervenciones. Y nadie había cuestionado ese deseo, porque ¿quién en su sano juicio le exige procedimientos adicionales a una viuda que solo quiere enterrar a su esposo? Lo que eso probaba era que la identificación había sido insuficiente. No probaba que el hombre no hubiera estado en ese avión. Para eso, Harfuch necesitaba evidencia de que había estado vivo después del accidente. Y los documentos de la carpeta proporcionaban exactamente eso. Registros de pagos mensuales comenzando en mayo de 1957, un mes después del accidente, continuando sin interrupciones hasta diciembre de 1971. 14 años y 8 meses de transferencias bancarias desde cuenta controlada por Mario Moreno hacia una dirección específica en Mérida, Yucatán. El concepto de cada pago era idéntico en todos los registros. Manutención P. 176 pagos. Cerca de 900,000 pesos en total, una fortuna para esos años. La dirección correspondía a propiedad comprada en efectivo en abril de 1957, semanas después del accidente, registrada a nombre de empresa que después de investigación extensa resultó estar controlada por una de las múltiples estructuras offshore de Mario Moreno. La propiedad había sido mantenida según registros municipales hasta 1972, cuando dejó de pagar impuestos prediales, le fueron cortados los servicios y quedó abandonada. Los pagos habían cesado en diciembre de 1971. Un mes antes, la propiedad era abandonada. La coincidencia de fechas no era coincidencia. Esa propiedad era la casa frente a la que Harfuch estaba parado a las 4 de la madrugada de ese domingo en Mérida. La casa que desde afuera no era nada, que desde adentro era todo. 30 agentes seleccionados personalmente, sin aviso a autoridades locales, sin comunicación previa con nadie fuera del círculo inmediato. Silencio operativo absoluto, porque lo que estaban por hacer
Si la información era correcta, no podía existir en ninguna comunicación que pudiera ser interceptada o filtrada antes de que tuvieran lo que habían venido a buscar. El portón de metal se dio con chirrido que resonó en el silencio de la madrugada. El candado de la puerta principal, antiguo, del tipo que ya no se fabrica, fue cortado. La puerta se abrió hacia adentro y salió lo que siempre sale cuando se abre un espacio que lleva décadas cerrado: olor a encierro acumulado, a polvo que nunca fue removido, a humedad que encontró sus propios caminos a través de las grietas, a tiempo detenido en el momento en que alguien cerró esa puerta por última vez y se fue sin mirar atrás. Harfuch encendió su linterna y entró. La casa era pequeña, no más de 60 metros cuadrados en total. Sala, cocina integrada, 2 recámaras, un baño. No diseñada para comodidad, sino para función. Para mantener a alguien vivo en el sentido más básico y más despojado de la palabra. Los muebles estaban cubiertos por polvo tan compacto que parecía material de construcción, no suciedad. Las paredes mostraban pintura descascarada en placas grandes que revelaban el bloque desnudo debajo. El piso de cemento tenía grietas por las que habían crecido plantas pequeñas que encontraron suficiente humedad para germinar sin ninguna luz directa. Era el tipo de deterioro que solamente el tiempo y el abandono sostenido pueden producir, y que en Yucatán adquiere una textura particular por el clima, una forma de descomposición que es al mismo tiempo húmeda y árida, tropical y polvorienta. «Divídanse», dijo Harfuch, «cada habitación de manera sistemática, cada closet, cada cajón debajo de cada colchón, espacios ocultos en paredes y pisos, todo documentado fotográficamente antes de ser tocado. Busquen cualquier cosa escrita, cualquier imagen, cualquier objeto que identifique quién estuvo aquí». La primera recámara era pequeña, 3 metros por 3 aproximadamente, con ventana que tenía rejas de hierro soldadas permanentemente al marco. No el tipo decorativo que existe en muchas casas del sureste mexicano, sino el tipo funcional, grueso, diseñado para prevenir que alguien saliera por donde no debía. La ventana estaba cubierta por dentro con páginas de periódico pegadas al vidrio con cinta adhesiva que había perdido toda elasticidad y se desprendía en fragmentos al menor contacto. Las fechas visibles en algunas páginas eran de los años 60. La cama individual contra la pared tenía colchón completamente hundido en el centro, con sábanas que alguna vez habían sido blancas y que ahora tenían el color impreciso de todo lo que ha sido abandonado, sin ser limpiado, durante medio siglo. Las sábanas estaban tal como alguien las había dejado el último día, como si esa persona se hubiera levantado una mañana y no hubiera regresado, o hubiera sido llevada y no le hubiera sido permitido regresar. El closet de madera barata tenía puertas que no cerraban completamente, deformadas por la humedad de años. Dentro, perchas de alambre oxidadas vacías, sin ropa, sin zapatos, sin ningún objeto personal, limpiado cuando la casa fue abandonada, borrado de evidencia obvia, pero en el fondo del closet, en la esquina más alejada, detrás de lo que habían sido bolsas de plástico y que ahora eran fragmentos desintegrados adheridos al piso, había una caja metálica pequeña, del tipo que se usa para guardar documentos importantes, con cerradura simple, oxidada pero sellada, todavía cerrada con llave. Harfuch la sacó cuidadosamente, la sostuvo a la luz de su linterna, llamó a uno de sus técnicos y le dio una instrucción: ábrela sin dañar lo que haya adentro. 5 minutos después, la cerradura cedió. Dentro había fotografías, una docena en blanco y negro, papel fotográfico amarillado, pero con imágenes todavía claras. Todas mostraban al mismo hombre en diferentes momentos, en diferentes años, a juzgar por cómo envejecía progresivamente de una imagen a la siguiente. Las primeras
Mostraban a un hombre de aproximadamente 40 años, de buena presencia, con algo en la estructura de la cara que resultaba vagamente familiar, aunque no fuera posible ubicar exactamente por qué. Ese hombre todavía tenía algo en los ojos, algo que se parece a la esperanza en sus formas más resistentes, la esperanza que no se anuncia pero que no desaparece del todo. Las fotografías posteriores mostraban al mismo hombre avanzando en edad, 45, 50, 55 años, y en esas imágenes algo fundamental en los ojos había cambiado. Ya no había esperanza. Había, en cambio, una especie de aceptación total, la expresión de alguien que dejó de esperar que las cosas fueran de otra forma porque comprendió que ya no tenía sentido gastar energía esperando. En todas las fotografías, el hombre tenía barba larga, descuidada, y pelo que había crecido sin corte durante años. No por decisión estética, sino por falta de acceso a alguien que lo cortara. La barba y el pelo cubrían la mayor parte de sus rasgos y hacían difícil la comparación con cualquier imagen de archivo. Probablemente ese era el punto. Harfuch guardó las fotografías en bolsa de evidencia. Necesitaría análisis especializado de reconocimiento facial, software que pudiera comparar las facciones visibles con imágenes conocidas, incluso con esa cantidad de cabello cubriendo los rasgos. Solo entonces podría confirmar lo que su instinto estaba diciéndole que ya sabía. La segunda recámara era ligeramente más grande, con cama matrimonial, closet más amplio y escritorio pequeño junto a la ventana, que también tenía rejas, que también tenía periódicos pegados al vidrio. El closet estaba vacío, limpiado con la misma minuciosidad que el otro, pero el escritorio tenía algo en su cajón más profundo, debajo de capas de periódicos amarillentos usados como forro de cajón, escondido hasta el fondo de manera que alguien buscando de manera superficial no lo habría encontrado. Un cuaderno escolar ordinario, de pasta dura en cartón verde desvaído, 100 hojas de papel rayado, del tipo que se compra por unos pesos en cualquier papelería, sin nada en la cubierta que indicara su contenido, sin nada que lo distinguiera de miles de cuadernos idénticos. Harfuch lo sacó con manos enguantadas, lo colocó sobre el escritorio y lo abrió con el cuidado que exige el papel que ha perdido resistencia después de décadas de humedad y variación térmica. La primera página tenía escritura a mano. Tinta azul desvanecida a casi gris, letra irregular, temblorosa en algunos trazos, como la letra de alguien que escribe bajo el peso de algo que sus manos todavía no han aprendido a sostener con firmeza. En la esquina superior derecha había una fecha, 15 de junio de 1957, 2 meses después del accidente de aviación que supuestamente había terminado con la vida del hombre más adorado de México. Y debajo de la fecha, con letra que se estabilizaba ligeramente conforme avanzaban las líneas, como si el acto mismo de escribir fuera devolviendo algo de control, estaban las palabras que hicieron que Harfuch sintiera que el piso desaparecía bajo sus pies. Mi nombre es Pedro Infante Cruz. Nací el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Tengo 39 años. Soy actor y cantante. ¿O era? No sé ya que soy porque oficialmente estoy muerto. México cree que morí en accidente de avión el 15 de abril, pero estoy vivo, secuestrado, prisionero en un lugar cuyas coordenadas exactas desconozco. Escribo esto porque necesito que exista registro de la verdad. Porque si muero aquí, si nunca salgo de este lugar, que quede al menos constancia de que no fui el avión, que fui este cuarto, que no me mató el cielo, sino mi propio gobierno. Harfuch tuvo que detenerse, tuvo que respirar, porque lo que tenía en las manos era, si era auténtico, el testimonio directo de uno de los hombres más amados de la historia mexicana, escrito desde el cautiverio, después de su muerte oficial, documentando que había sobrevivido al accidente porque nunca había estado en ese avión.
Continuó leyendo. El cuaderno tenía entradas fechadas de manera irregular a lo largo de sus 100 páginas. Años de registro personal. El tipo de escritura que alguien produce, no para ser leído, sino para no volverse invisible ante sí mismo, para mantener la certeza de que existía cuando todo a su alrededor le decía que no. La segunda entrada, 3 días después de la primera, dice: «Ya van 2 meses desde que me trajeron aquí. Todavía no comprendo completamente la mecánica de cómo lo hicieron. Los recuerdos de ese día están fragmentados de formas que no me resultan naturales. Recuerdo el aeropuerto. Recuerdo una sensación de mareo que no tenía explicación. Y luego nada hasta despertar en esta habitación con 2 hombres armados que me explicaron lo que había ocurrido, que el avión se había estrellado, que México me creía muerto, que si intentaba comunicarme con alguien, con cualquier persona, mi familia pagaría las consecuencias, mis hijos, mis esposas, mis padres, todos mencionados por nombre para que entendiera que no era amenaza abstracta, y les creo, porque para montar lo que montaron ya demostraron que son capaces de matar gente real. Marcial estaba en ese avión. Vidal estaba en ese avión. Sus muertes son parte de la operación. Si son capaces de eso para completar la ilusión, son capaces de cualquier otra cosa para mantenerla. Así que permanezco aquí, así que no grito, así que escribo en silencio, porque es lo único que puedo hacer que no ponga en riesgo a nadie que amo. 3 meses después de la primera entrada, vi periódico que uno de los guardias dejó sin querer. De hace varias semanas, con fotografías del funeral, las calles llenas, la gente trepada a los árboles para ver el cortejo, personas desmayándose, y yo aquí, respirando, comiendo lo que me traen, durmiendo en esta cama que ya tiene la forma de mi cuerpo. Pensé mucho en el hombre que está en esa tumba, no en mí, en él, en el desconocido que sacaron de la morgue y colocaron en la escena del accidente para que pudiera ser encontrado donde yo debería haber estado. ¿Quién era? ¿Tenía familia buscándolo? ¿O era de los que mueren sin que nadie reclame el cuerpo? ¿Está ese hombre siendo llorado con mi nombre? No tengo respuesta para ninguna de esas preguntas, y eso me pesa de una manera que no encuentro palabras para describir adecuadamente. Una entrada del 5 de septiembre de 1957. Hoy vino alguien que no era ninguno de los guardias habituales. Traje caro, portafolio de cuero, la manera de hablar de quien está acostumbrado a que lo que dice se convierta en hecho. No dio nombre. Se presentó solo como representante de la oficina responsable de la operación. Me explicó la arquitectura del plan con una franqueza que me tomó por sorpresa porque no intentó ocultarme nada. Dijo que había descubierto cosas que no debía, que había intentado hacer con esas cosas algo que amenazaba operaciones, que debían permanecer fuera del escrutinio público y que por eso había sido necesario borrarlo, no matarlo, borrarlo, porque muerto no podría firmar lo que hubiera que firmar, que mis cuentas seguirían activas, que mis empresas seguirían existiendo en papel, que mi firma podría obtenerse cuando fuera necesaria, que cooperaría porque la alternativa para mi familia era concreta y cercana. Me ofreció al final, como concesión, la posibilidad de que algún día, cuando ya no fuera necesario para sus propósitos, me dieran nueva identidad y me dejaran vivir en algún lugar lejos como alguien diferente. Vi en sus ojos que era mentira mientras lo decía. Probablemente él también sabía que lo veía. Pero ninguno de los dos señaló lo que ambos sabíamos, porque no habría servido de nada. Nochebuena de 1957, mi primera Navidad, oficialmente muerto. Ignoro si mi familia está reunida o separada por el dolor. Ignoro cómo están creciendo mis hijos. Ignoro si las personas que amaba están de alguna forma encontrando manera de continuar sus vidas. Los guardias me trajeron cena especial
pavo frío y pan y un vaso de ponche, como gesto que supongo querían que interpretara como considerado. No tenía hambre. No tenía nada que pareciera apetito. Solo una especie de vacío que no tiene nombre preciso porque es distinto de la tristeza y distinto del dolor. Es la sensación de haber sido borrado mientras todavía se respira. A veces pienso en terminar esto por mi propia mano. A veces esa posibilidad parece más honesta que seguir existiendo en un estado que no es vida. Pero no lo hago. No sé si eso es valentía o simplemente incapacidad de completar el gesto. Una entrada de marzo de 1960. 3 años. Ya no recuerdo con precisión cómo es moverse por el mundo sin que alguien te vigile. Firmo documentos que me traen regularmente, contratos y autorizaciones bancarias y lo que sea que necesiten que mi nombre valide, y los firmo sin leerlos porque no importa lo que digan, porque mi firma ya no es consentimiento, es solo el instrumento que necesitan para que sus operaciones tengan la apariencia de legitimidad que requieren. México sigue cantando mis canciones en cada celebración. Sigue viendo mis películas como si el hombre de la pantalla y el hombre de esta habitación fueran la misma persona. Sigo siendo más presente en la cultura de mi país muerto que lo que era cuando vivía libremente. Es una ironía que no tiene nombre adecuado en ningún idioma que conozca. Una entrada de agosto de 1965, 8 años. Tengo 47 años y mi cuerpo lleva encima una edad mayor. Pelo blanco, articulaciones que duelen constantemente, dientes que se deterioran sin atención dental, la postura de alguien que ha pasado demasiado tiempo en espacios pequeños. Me miro en el espejo del baño y el hombre que me devuelve la mirada no es nadie que reconozca. No es Pedro Infante. Es lo que queda de alguien cuando le quitas todo excepto el hecho biológico de estar vivo. Los guardias originales han sido reemplazados por otros más jóvenes que no saben quién soy. Para ellos soy el prisionero, el viejo, el que custodian sin que nadie les haya explicado por qué. Les dijeron que soy peligroso, que soy criminal, que es por eso que estoy aquí en secreto. Es más fácil así. Pero hay algo específicamente desolador en ser invisible incluso para quienes te vigilan, en no ser nadie ni siquiera para tus carceleros. Una entrada de enero de 1970. Ya casi no escribo. Los días se parecen demasiado entre sí para que haya algo nuevo que documentar. Rutina que no varía. Despertarse, desayunar lo que traen, esperar, almorzar, esperar más, cenar, intentar dormir, repetir. A veces me pregunto si ya morí sin darme cuenta, y esto es alguna forma de continuación que no había contemplado. La pregunta no me perturba tanto como debería. La indiferencia ante preguntas que antes habrían sido aterradoras es probablemente el síntoma más claro de lo que estos años le han hecho a lo que era. Y después estaba la última entrada. Harfuch la leyó despacio porque sentía el peso de lo que estaba presenciando. Sentía que tenía entre las manos los últimos pensamientos de un hombre antes de que su cuerpo terminara lo que su mundo ya había completado años atrás. La última entrada estaba fechada el 18 de noviembre de 1971. Hoy cumplo 54 años, aunque para todos los registros públicos sigo teniendo 39, la edad que tenía cuando el mundo decidió que había muerto. Estoy enfermo de una manera que ya no puedo ignorar, tos persistente que no responde a nada de lo que hacen los guardias cuando eventualmente traen algo para calmarla, dolor constante en el pecho, una debilidad que me hace difícil levantarme de la cama por la mañana. El cuerpo está cediendo. Le tomó 14 años, pero está cediendo. Les dije a los guardias hace algunas semanas que necesitaba atención médica real. Uno de ellos dijo que no importaba, que el trabajo estaba casi terminado, que pronto sería liberado.
La palabra liberado tiene demasiadas interpretaciones posibles en el contexto de estas personas y no me permitió explorar cuál de ellas tenía en mente. Tampoco me importa demasiado. Ya no tengo miedo a morir. He vivido muerto durante 14 años. La muerte real será algo diferente a esto. Será, si hay algo después, al menos diferente. Si alguien encuentra esto algún día, mi nombre real es Pedro Infante Cruz. Nací el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Morí en esta habitación, en esta cama, en esta prisión que nunca tuvo nombre oficial, aproximadamente en diciembre de 1971, aunque no puedo precisar la fecha, porque hace tiempo que nadie me dice qué día es. Fui actor y cantante. Fui el hombre que México llamó su ídolo. Fui alguien a quien su propio gobierno decidió usar como instrumento y luego descartar cuando el instrumento ya no era necesario. Pero antes de todo eso, fui padre, fui esposo, fui hijo, y pensé en esas personas cada uno de los días que pasé aquí durante 14 años, y lo único que me mantuvo vivo más tiempo del que hubiera elegido seguir vivo fue la posibilidad microscópica, siempre decreciente, de que de alguna forma todo esto terminara y pudiera verlos de nuevo. Esa posibilidad se extinguió hace tiempo, pero el pensamiento se quedó, y eso fue suficiente para llegar hasta aquí, hasta esta última página, hasta este último párrafo, hasta estas últimas líneas que ya cuestan más esfuerzo del que tengo disponible. Que alguien lo cuente, que México sepa, no para destruir nada, sino para que lo que realmente fue pueda ser honrado por lo que realmente fue. Eso es todo lo que pido. Eso es lo único que le pido a quien encuentre esto. Pedro Infante Cruz, 18 de noviembre de 1971. Harfuch cerró el cuaderno. Tenía los ojos húmedos y no intentó disimularlo porque no había nadie en esa habitación con quien hubiera valido la pena disimular. Décadas investigando crímenes le habían enseñado a mantener distancia profesional con el material que procesaba, a leerlo como evidencia antes que como relato humano. Pero hay ciertos textos que resisten ese distanciamiento. Hay ciertos textos que llegaron hasta uno con toda su temperatura intacta, sin importar cuántos años hayan pasado desde que fueron escritos. Llamó a su equipo. Sigan buscando. Tiene que haber más. Y había más. En el baño, detrás del tanque del excusado. En el espacio entre el tanque y la pared, pegado con cinta adhesiva que ya solo se sostenía por inercia, había un sobre. Dentro del sobre había documentos con sellos oficiales. Un acta de defunción expedida por el Registro Civil de Mérida, fechada el 3 de diciembre de 1971. 2 semanas después de la última entrada del cuaderno. Nombre del fallecido, José García Hernández, 53 años. Lugar de nacimiento sin especificar. Causa de muerte, insuficiencia cardíaca aguda. Domicilio particular en Mérida. Informante de defunción. Anónimo. Lugar de sepultura. Fosa común. Cementerio municipal. Sección Norte. Número 137. José García Hernández. Nombre diseñado para no identificar a nadie, para no levantar preguntas, para no generar ninguna búsqueda por parte de ninguna persona. El nombre perfecto para el final perfecto de una operación que llevaba 14 años funcionando. Hacer desaparecer al hombre que ya era oficialmente inexistente. Enterrarlo sin nombre verdadero, sin lápida, sin ceremonia. En el lugar donde se entierra a quienes mueren sin que nadie los reclame. El Registro Civil de Mérida confirmó en horas que el documento era auténtico. José García Hernández existía en los registros. Había muerto el 3 de diciembre de 1971. Estaba enterrado en la fosa 137 del cementerio municipal. Todo coincidía exactamente con lo que el cuaderno y el acta de defunción indicaban. Harfuch solicitó orden judicial para la exhumación.
La orden llegó en 24 horas. 3 días después, el equipo forense especializado estaba en Mérida. Excavaron con el cuidado que el momento exigía. A 1 metro, a 2 metros, encontraron el ataúd. Simple, de madera barata, lo mínimo legalmente permitido para entierro. Deteriorado por 50 años bajo tierra, pero todavía íntegro gracias a las condiciones del suelo en Yucatán, que preserva lo que en otros climas se habría desintegrado completamente. Lo extrajeron con cuidado extremo, lo fotografiaron exhaustivamente en superficie y lo abrieron. Dentro había restos óseos, esqueleto casi completo, razonablemente bien preservado. Un esqueleto de hombre adulto con fragmentos de ropa todavía parcialmente adheridos a los huesos. Ropa simple, camisa de algodón, pantalones, exactamente el tipo de ropa que había en el closet de la segunda recámara. Los forenses trabajaron durante 3 semanas con metodología exhaustiva y verificación independiente. Determinaron que los restos correspondían a un hombre de entre 50 y 55 años al momento de la muerte, consistente con lo que hubiera tenido el piloto de 39 años del accidente si hubiera vivido hasta 1971. La altura estimada a partir de longitud de los huesos largos correspondía con exactitud a la documentada en registros de producción de las películas. Una fractura vieja en la cuarta costilla izquierda, sanada décadas antes del fallecimiento, coincidía con un registro médico de 1946 que documentaba exactamente esa fractura en exactamente esa costilla, resultado de un accidente durante rodaje. El trabajo dental, empastes y coronas visibles en los restos, correspondía en todos los puntos verificables con fichas dentales de los años 50 que habían sobrevivido en el archivo de un dentista cuyo consultorio había sido posteriormente donado a una institución de historia médica. Y el análisis de ADN, extracción desde el material genético preservado en los dientes, comparación con descendientes directos vivos que proporcionaron muestras voluntariamente porque querían saber la verdad con la misma urgencia con que Harfuch necesitaba confirmarla. 99.9% de probabilidad de correspondencia. El ADN mitocondrial coincidía perfectamente con la línea materna. El ADN nuclear mostraba relación de parentesco consistente con padre de los hijos identificados. No había margen de duda razonable. Los restos, que habían estado en la fosa 137 del Cementerio Municipal de Mérida bajo el nombre José García Hernández, enterrados sin lápida, sin ceremonia, sin nadie presente, eran de Pedro Infante Cruz. Harfuch se sentó cuando recibió la confirmación del laboratorio porque algunas noticias, incluso cuando uno las ha anticipado, incluso cuando la evidencia las ha hecho virtualmente inevitable, llegan con un peso que necesita un momento para ser absorbido. Pedro Infante no había muerto en abril de 1957. Había muerto en diciembre de 1971, en una habitación pequeña de una casa que no tenía nombre, en una ciudad que no era la suya, bajo un nombre que no era el suyo, después de 14 años de cautiverio que ningún investigador había buscado, que nadie había considerado posible buscar, porque todos habían creído que era un hombre muerto. Consultó con el fiscal general, que leyó todo el expediente durante horas, y al final se veía como alguien que ha envejecido de manera acelerada en el transcurso de una tarde. «Esto va a cambiar la manera en que este país se ve a sí mismo», dijo. «No estamos cambiando nada», respondió Harfuch. «Estamos revelando lo que ya era, lo que siempre fue, lo que alguien decidió que México no tenía derecho a saber». Antes de hacer público cualquier elemento del caso, Harfuch se reunió con los hijos del hombre en una sala de la fiscalía con psicólogos presentes
porque sabía que lo que estaba por decirles no era simplemente información nueva sobre su padre, sino la demolición completa de la narrativa sobre la cual habían construido su duelo durante décadas. Les mostró la evidencia de manera progresiva, los documentos primero, el cuaderno después, las fotografías, el acta de defunción bajo nombre falso, los resultados del análisis genético. Los hijos escucharon con una combinación de incredulidad y algo más profundo que resultaba difícil de nombrar, la expresión de personas que están recibiendo simultáneamente a alguien que creyeron perdido y comprendiendo la dimensión del sufrimiento que esa persona experimentó mientras ellos vivían sus vidas sin saber. Uno de los hijos preguntó, mirando las fotografías del hombre con barba larga, envejeciendo de una imagen a la siguiente: ¿cuánto tiempo estuvo pensando en nosotros sin poder decirlo? Harfuch señaló las páginas del cuaderno donde eso estaba documentado con la letra que se iba deteriorando conforme los años avanzaban. Los hijos leyeron en silencio durante un largo tiempo. Finalmente, una hija levantó la vista y dijo que querían que todo fuera público, que México supiera, que los restos reales de su padre fueran enterrados apropiadamente, con su nombre verdadero, con el reconocimiento que corresponde a lo que había sido y a lo que había sufrido, que eso no destruía el mito de su padre, que lo completaba, que un hombre que había mantenido sus principios durante 14 años de cautiverio, que había seguido siendo quien era incluso cuando nadie lo sabía y nadie lo veía, era más grande, no más pequeño, que el ídolo que México había creído conocer. La conferencia de prensa fue la más grande que el fiscal general había convocado. Frente a cámaras de medios nacionales e internacionales anunció, con toda la evidencia disponible para ser verificada públicamente, lo que los documentos, el cuaderno, los registros forenses y el análisis genético confirmaban: que el accidente de aviación de 1957 había sido real, pero que el hombre que supuestamente lo había protagonizado no había estado dentro de la aeronave cuando ésta impactó, que ese hombre había sido secuestrado, reemplazado por un cuerpo sacado de la morgue, mantenido prisionero durante 14 años en una propiedad en Mérida bajo vigilancia y amenaza constante, utilizado como testaferro durante ese tiempo mediante coerción explícita que incluía amenazas directas sobre su familia y que había muerto finalmente en diciembre de 1971 en esa misma propiedad, siendo enterrado bajo identidad falsa en fosa común, sin ceremonia y sin testigos que supieran quién era realmente el hombre que estaban enterrando. El silencio que siguió al final de la declaración duró 5 segundos. Después comenzó algo que no tenía comparación en la historia reciente del país, no solo la reacción mediática inmediata, sino algo más profundo y más sostenido. El proceso colectivo de un pueblo revisando sus propias memorias a la luz de información que cambiaba el significado de todo lo que había creído saber. Las personas que habían visitado la tumba en el Panteón Jardín durante décadas, las personas que habían llevado flores y mariachis cada aniversario, las personas que habían enseñado a sus hijos y a sus nietos a amar al hombre cuya voz seguía sonando en las cantinas. Todo eso era real. El amor era real. Las canciones eran reales. El hombre también era real, más real de lo que nadie había sabido, más humano, más frágil, más valiente en las formas que importan pero que nunca se ven, las formas que ocurren en silencio, en habitaciones pequeñas, en páginas de cuaderno que nadie lee. La familia organizó el entierro apropiado con los restos exhumados. El país entero se detuvo de una manera diferente a como se había detenido en 1957, no por luto de algo terminado, sino por reconocimiento de algo que había existido, sin ser visto durante más tiempo,
del que la mayoría de las personas presentes habían vivido. Los restos del desconocido que había ocupado la tumba original fueron exhumados con respeto. No se pudo identificar quién había sido, y fueron enterrados nuevamente con una lápida que reconocía lo que había sido. Alguien sin nombre que había servido involuntariamente como instrumento de un engaño que no había elegido, cuya identidad real nadie sabría jamás, cuya familia, si es que existía, nunca sabría lo que había ocurrido con él. La tumba de la persona que el país había llorado durante 70 años fue reemplazada. La nueva lápida decía la verdad completa con la misma economía que las mejores verdades siempre tienen. Nombre real, fechas reales y la certeza de que había sido algo más que ídolo, que había sido un hombre que pagó el precio más alto que existe por la decisión de no traicionar lo que creía. Lo que cambió después en México no fue solo la narrativa sobre un hombre, fue la comprensión de lo que el sistema había sido capaz de hacer con sus propios símbolos, con las personas que había elegido como representación de lo que quería creer de sí mismo. Y esa comprensión abrió preguntas que no podían ser cerradas fácilmente, porque una vez que sabes que algo así fue posible, una vez que tienes la evidencia documental, forense y genética de que ocurrió exactamente así, ya no puedes volver a asumir que los archivos clasificados contienen solo burocracia, que los casos sin resolver son simplemente casos sin resolver, que los hombres y las mujeres que desaparecieron sin explicación convincente simplemente se fueron. Harfuch sabía que el trabajo no había terminado. Los documentos mencionaban otros nombres. La época entera estaba siendo reescrita con información que nadie había tenido acceso a verificar antes. Y la pregunta que quedaba, la que no tiene respuesta fácil y que es la única que importa al final de todo esto, era la que él mismo se hacía en voz baja cada vez que pensaba en ese cuaderno escolar verde en el cajón del escritorio de una habitación con rejas en la ventana. ¿Cuántos más? No cuántos más famosos, no cuántos más conocidos, cuántos más en total, cuántos hombres y mujeres sin canciones y sin películas y sin tumba que nadie visitara habían pasado por algo equivalente sin que quedara un cuaderno, sin que quedara una caja metálica oxidada en el fondo de un closet, sin que quedara absolutamente nada que alguien pudiera encontrar décadas después y llevar al laboratorio para convertirlo en prueba irrefutable de lo que se les había hecho. Esa es la pregunta que queda después de todo esto, no la del hombre famoso, sino la de todos los demás. No el caso resuelto, sino los que nadie ha buscado todavía, porque nadie sabe que hay algo que buscar.